Qué gusto saludarlos, hermanos, hermanas y todas aquellas personas que nos puedan escuchar a través de este video. Realmente es un gozo volver a reencontrarnos con la palabra de Dios. Justamente en el estudio del jueves pasado pudimos ver el comienzo o el primer sermón que fue dado en la iglesia primitiva. En esta tarde vamos a ver los ingredientes que tuvo ese sermón. Pero antes de eso yo quisiera hacer una oración con usted. Padre, permite que esta palabra sea de edificación para tu iglesia, Señor, que podamos entenderla y ante todo aplicarla a nuestra vida. Padre, edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice Hechos 2, verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vemos cómo Pedro le hace ver a la audiencia que ellos sabían lo que había pasado, que ellos sabían de lo que él les iba a hablar en ese sermón. Y vemos que Pedro aquí está hablando a la audiencia puramente de judíos. Y le dice, ustedes saben de lo que estoy hablando, de lo que voy a hablar. Ustedes son testigos de los milagros, las señales, los prodigios que Jesús hizo entre nosotros. O sea, eso no se podía pasar por alto. ¿Por qué? Porque fue algo que la misma gente pudo ver, pudo oír, pudo darse cuenta de tanta gente que fue sanada de diferentes enfermedades. Cristo hizo eso. Ahora la pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿y para qué fueron hechas esas señales? Vamos a ver que era para que la gente de alguna manera se diera cuenta de quién era Jesús. Era para llamar la atención de la gente, de los oyentes de ese entonces. ¿Qué pasó con los que en ese tiempo eran los principales sacerdotes, con los líderes religiosos? Ellos ¿qué hicieron con Jesús? Lo escucharon, pero no le creyeron. Vieron las señales y aún así lo desecharon. Ellos fueron los que de una manera u otra incitaron al pueblo, incitaron a los gobernantes de esos tiempos para que Jesús fuera llevado a la crucifixión. Y en este mensaje Pedro habla de una manera muy categórica. Es su tema central, la resurrección de Cristo. Les hizo ver la realidad, no solo de que ellos habían estado ahí presentes, sino que fueron los causantes de una manera u otra de la muerte de Jesús. Y Pedro les hace ver eso, pero también les hace ver de que era imposible que la muerte retuviera al Dios Todopoderoso. No fue posible que la muerte lo retuviera. Pedro de alguna manera les está diciendo que lo que había sucedido no era contrario al programa de Dios. Dios ya tenía control de todo esto. Él ya traía un plan específico cuando vino a esta tierra, porque no solo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino también vino a pagar el precio del pecado de cada uno de nosotros, los seres humanos. Y Pedro les hace ver eso, que en la agenda de Dios esto ya estaba. Esto ya era parte de la agenda
de Dios. Esto a Dios no le iba a tomar por sorpresa. A Dios no le toma por sorpresa nada de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Él tiene control absoluto del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. A Él nada le toma por sorpresa. Y lo que Pedro les está haciendo ver aquí en este primer mensaje es que ellos no podían quedar libres de la responsabilidad en cuanto a por qué Jesús fue a la cruz. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que tomar mi lugar y su lugar y pagar por nuestros pecados? Y la pregunta que nos haríamos sería, ¿quién fue responsable de la muerte de Jesús? ¿Quién cree usted que fue responsable? ¿Los religiosos de ese tiempo? ¿El emperador romano? ¿Los soldados romanos? ¿Quién fue culpable realmente de la muerte de Jesús? Y Pedro lo que estaba haciendo en este sermón era poniendo su dedo acusador, diciéndoles, ustedes fueron los que crucificaron al dador de la vida. Ustedes fueron los que llevaron a la muerte a ese Cristo de la gloria. Entonces, la responsabilidad del hombre en la muerte de Jesús. Somos responsables de que Jesús haya ido a la cruz. ¿Quién fue responsable? ¿Sabe usted quién fue? Quizá podríamos decir X o Y personas, pero le voy a decir algo. Usted y yo somos los responsables, los causantes de que Jesús haya ido a esa cruz. Somos responsables porque fue por mis pecados y por sus pecados que Él murió en esa cruenta cruz. San Juan capítulo 10, versos 15 y 18. Jesús hablando dice, pongo mi vida por las ovejas. Él puso su vida por usted y por mí. ¿Quién merecía ir a esa cruz? Usted y yo. Sin embargo, Él puso su vida por usted y por mí. Imagínense, ¿quién puede hacer eso por otra persona? Solo Dios. Solo el amor de Dios es capaz de hacer esto. Y Él pagó la deuda suya y la mía. Ahora, ¿cómo hemos respondido a ese favor? ¿Cómo hemos respondido a ese regalo de parte de Dios para usted y para mí? Él dijo, nadie me la quita hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dios mismo, hablando en cuanto a que Él es eterno, a que Él tiene la autoridad absoluta, Él es soberano. Y Pedro se dirige a esos hombres y les dice, ustedes son los que estaban implicados directamente en cuanto a la muerte de Cristo. Pero también Pedro en ese sermón les predicó que Cristo no se quedó ahí. Cristo no se quedó ahí en la tumba. Cristo resucitó. Y este fue el primer sermón predicado en la era de la iglesia. Cristo resucitó. Ahora Pedro, ¿qué está haciendo? Hablando de esa resurrección, hablando de ese milagro que solo Dios puede hacer. Porque Él dijo, yo la pongo en cuanto a su vida y yo la vuelvo a tomar. Ese es el poder de Dios. Y si usted lee conmigo Hechos capítulo 2, verso 25, va a ver porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, dice el verso 26, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás, verso 27, mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo que les estaba explicando aquí el apóstol Pedro
a la iglesia y a los que estaban escuchando al pueblo de Israel, les estaba diciendo que ese Jesús que ellos habían crucificado, que habían dado muerte en esa cruenta cruz, no estaba en esa tumba. Porque cuando David habla, no habla de él, porque Pedro mismo les pudo haber señalado hacia la cumbre donde está la tumba de David, y ahí está todavía, ahí están todavía los restos de David. Por eso le dice, David no está hablando de él mismo, está hablando de Jesús, dando y diciendo bien claro que Jesús no vio la corrupción. ¿Por qué? Porque al tercer día se levantó. Al tercer día esa tumba quedó vacía. Jesús ya no está ahí, esa tumba está vacía. Pero los restos de David sí están en su tumba todavía. Por eso dice que no habla de él, sino habla de Jesús en este texto. Y Dios lo levantó, dice, sueltos los dolores de la muerte. Pedro predicó aquí la resurrección de una manera muy enfática, la resurrección de Cristo. Y Pedro les hace ver que cuando David habla en el Salmo 16, no está hablando de él, está hablando de la resurrección de Cristo. Entonces eso es lo que le da validez, esa es la vida del cristianismo, hermanos. Que nuestro Redentor vive, que nuestro Cristo ya no está en la tumba. Él venció la muerte, Él no vio corrupción, porque dicen los que saben que, y usted lo podrá decir también, que cuando una persona muere físicamente y después del tercer día, ese cuerpo empieza a descomponerse. Pero Jesús justo al tercer día se levantó victorioso de esa tumba. Y dice Pedro, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que para la gente incrédula, para la gente que no comprende o que no cree en la resurrección de Cristo, puede darse cuenta que los que estuvieron con Jesús, los que vivieron en el tiempo de Jesús, ellos atestiguaron, ellos dan fe de que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces es obvio que David, cuando habla en el Salmo 16, no está hablando de él mismo, está hablando de Jesús, que su cuerpo no vio corrupción, resucitó de los muertos. Hechos 2:32. Esto le da la validez a nuestra fe. Lo que le digo, esto es lo que le da validez a nuestra fe. Que usted y yo no predicamos a un Cristo muerto, predicamos a un Cristo vivo. Servimos a un Cristo vivo. Adoramos a un Cristo vivo. Y esa es la validez. Eso es la validez, hermano, de cada vez que nos reunimos, de cada vez que estamos como iglesia, adorando y exaltando a ese Dios que vive, que reina y que permanece para siempre. Y dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Oiga, no está hablando solamente, hay mucha gente que podía decir lo mismo. Somos testigos de que Jesús fue resucitado, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y Pedro le está diciendo a la multitud que ahí estaba reunida ese día escuchando su sermón, esto que habéis visto, es decir, el milagro de la venida del Espíritu Santo, lo que ellos estaban viendo entre esos hombres cristianos ahí, que empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a ver cómo se comenzaban a dar los grandes milagros, prodigios, señales entre el pueblo. Y Pedro les dice que ustedes son testigos del poder de Dios. Y usted y yo, hermano y hermana, somos testigos del poder de Dios. Por los milagros que Él ha hecho en cada uno de nosotros, por lo que hemos visto, por los milagros, señales que hemos visto de parte de Dios, no solo en nuestra vida, sino en la vida de la iglesia. Y eso es, hermano, algo que no nos lo han contado, lo hemos visto. Podemos ser testigos
del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Y Pedro le está diciendo, ustedes son testigos, ustedes se dieron cuenta de esto. Y ustedes saben que no estoy mintiendo con lo que estoy diciendo. Cristo resucitó y cuando el Espíritu Santo vino, se dieron estos milagros. ¿Y por qué es que se dieron esos milagros? ¿Por qué es que hubo el comienzo de la iglesia? ¿Por qué las vidas empezaron a ser cambiadas, transformadas por el poder de Dios? ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Y cuando Cristo resucitó dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo estaba efectuando milagros, señales, prodigios entre el pueblo para que la gente se diera cuenta del poder de Dios. Dice el apóstol Pedro, veis y oís. No solo es de ver, sino de oír. Y dice, David no subió a los cielos. Por él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿qué pasó con los santos del Antiguo Testamento? Vamos a ver que ellos aún están ahí, en sus sepulcros, esperando aquel día cuando van a ser levantados para reinar con Cristo. La iglesia va a ser levantada y conducida a la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué se dice a los creyentes cuando mueren hoy en día? Dice, ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Y eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 8. Luego Pedro ahora vuelve y cita otra escritura más y le dice lo que dice Salmo 110, 11. Les estaba mostrando, dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Pedro sigue enfatizando y predicando la resurrección de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó. Entonces veamos lo que ocurrió en aquel día. Mire lo que dice Hechos 2:37. Si tiene su Biblia, léalo conmigo. Dice la palabra de Dios, al oír esto, se compungieron de corazón. Cuando la gente escuchó el mensaje de Dios, ¿qué pasó? Hubo una reacción en la gente. ¿Qué pasa hoy en día? Predicamos la palabra de Dios. Usted, hermano, yo le he hablado a mis familiares, a mis vecinos. Yo no sé a qué personas más usted le ha hablado. Y usted podrá decir, no todos han reaccionado, como dice el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído, hermano? Hoy la gente se ha vuelto tarda para oír. Y no hablo de todos, pero la mayoría. Ven la situación que se está viviendo y la gente no quiere abrir su corazón. La gente no quiere suavizar tu corazón, no quieren escuchar el mensaje de Dios. Dice que se compungieron. ¿Qué quiere decir? Que la palabra empezó a hacer efecto en los corazones de los que estaban escuchando ese primer sermón de Pedro. Y la reacción fue, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Ante lo que tú nos estás diciendo, ante lo que tú nos estás predicando, ¿qué vamos a hacer? La gente preguntando, y qué bueno, qué hermoso cuando la gente pregunta y dice, bueno, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para tener una comunicación íntima con Dios, para tener una relación con Dios? Bueno, sencillamente, Pedro les dijo que tenían que arrepentirse. Esa es la primera cosa que Pedro dice, arrepentidos y convertidos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es dar una vuelta completa de la dirección hacia donde vamos, en esa dirección que vamos de pecado, de terror, de muerte, de ese camino que nos lleva a la condenación eterna con Satanás, y es dar una vuelta completa y volver hacia Dios. Arrepentir es cambiar de mentalidad, es decir, de aquí en adelante yo voy no solo a creer, voy a aceptar
a Dios en mi corazón. Le voy a abrir mi corazón a Dios. Y ya no voy a vivir según mis criterios, según los deseos míos, sino voy a vivir según los deseos de Dios. Voy a vivir de aquí en adelante para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento. Y ese era el mensaje de Pedro: arrepentíos. ¿Qué haremos?, dijo la gente. Y él dijo: arrepiéntanse. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Usted dirá: bueno, ¿qué haremos ahora? Lo mismo, es el mismo mensaje, no ha cambiado. Es el mismo mensaje: arrepiéntase. Cambie de mentalidad. Deje ya de estar deseando solamente hacer lo malo, gratificar su carne. Deje ya de pensar en eso. Cambie de mentalidad y ahora diga: yo quiero agradar a Dios. Yo quiero vivir para Dios. Y mucha gente, en ese primer sermón dice la Biblia que se convirtieron 3,000 personas, imagínese eso, 3,000 personas con un sermón. La gente estaba compungida de corazón. La gente estaba escuchando lo que Dios les estaba diciendo a través de Pedro. Y ellos tuvieron una respuesta hacia Dios. Y es lo que Dios quiere para usted y para mí en estos días, que tengamos una respuesta a Dios. Y ese es el trabajo de la iglesia: predicar, ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice la Biblia. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, iglesia: predicarle a la gente y decirle que solo Cristo salva, que solo Él pagó por los pecados del ser humano. Y la única manera en que el hombre puede ser salvo y escapar de la condenación eterna es aceptando a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué haremos? Arrepentidos. Ya cuando una gente cree en Cristo, se arrepiente, ahora sí, el paso a seguir es: y bautícese cada uno. ¿Para qué nos bautizamos? Nosotros no bautizamos niños. El bautismo es para personas adultas, para personas que ya saben lo que están haciendo. Y la Biblia no aprueba bautismo de niños, sino bautismo de personas que ya saben distinguir entre el bien y el mal. Y ese es el segundo paso. Después que creímos en Cristo, ¿cuál fue el paso siguiente? Nos bautizamos para darle un testimonio y decir: yo pertenezco a Cristo, yo quiero seguir a Cristo. Ese es el mensaje de cuando una persona se está bautizando. Está diciendo: yo voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir, a obedecer, a confiar y a servir a Cristo. Y dice la Biblia que después que la gente dijo: ¿qué vamos a hacer?, creyeron en Cristo, fueron bautizados. Imagínense, bautizar 3,000 personas. Tuvo que haber sido trabajo arduo, no solo de los apóstoles, de muchos cristianos, mucha gente. En ese entonces, de esos 120 que recibieron el Espíritu Santo, siento que muchos estuvieron dispuestos a ayudar a esta labor de toda esta gente que se había arrepentido y que quería seguir y servir a Dios. Y esto es lo que es religión versus relación. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Porque religión la podemos tener todos. La religión lo puede tener mucha gente. Pero lo que Dios quiere que tengamos es una relación con Él, no una religión. Religión la puede tener cualquier persona. ¿Y qué es la religión? Es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Pero la gracia fue la manera en que Dios se acercó a nosotros. ¿Con qué propósito? Para que pudiéramos tener una relación estrecha con Él. Así que, si podemos resumir este mensaje, diríamos: el llamado para aquella gente en aquel entonces fue: arrepiéntanse y bautícense y acérquense a Dios. Y es el mismo mensaje para usted, para toda aquella persona que no se ha acercado a Dios. Arrepiéntase, vuelva a Dios, vuelva a Dios. Dice la Biblia que si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Vuélvase a Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer en esta vida, es vuelva a Dios. Vuelva a Dios.
Acérquese a Dios y Dios se acercará a nosotros. Quiero hacer una oración. Si usted que está ahí, me está escuchando, se pregunta, ¿qué debo hacer solamente? Crea que Jesús vino y murió por usted y que es el único camino para ir al cielo. No hay otro camino, es el único camino. Y la única manera de ser salvos es aceptándolo a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Así que, iglesia, usted que me escucha, ore conmigo y pidámosle a Dios por esta gente. Padre poderoso, así como Pedro predicó esa palabra en aquel primer sermón de la iglesia primitiva, y el sermón era arrepentidos y convertidos. Asimismo ahora estamos predicando este mensaje, ese mensaje de la iglesia en este tiempo, decirle a la gente arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Padre, tu gracia es admirable, tu gracia es incomparable y tú estás dispuesto siempre a recibir a todo aquel que viene humillado delante de ti. Padre, oramos por todas las personas para que puedan acercarse a ti, Señor. Dios maravilloso, por todos aquellos cristianos que están alejados, que han dejado de buscarte, de adorarte, que puedan acercarse, Señor. Padre, gracias por esta enseñanza de tu palabra. Y lo hacemos siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.